invitamos a nuestros televidentes a que participen de nuestro debate de hoy a través de las redes sociales. Van a estar apareciendo las cuentas de nuestro equipo periodístico en pantalla y les hacemos la siguiente pregunta. A propósito del diálogo que promueve UNASUR como una salida a la crisis venezolana, ¿ven ustedes posible que el régimen y la oposición accedan a conversar? Nos pueden responder a través de las redes sociales en las cuentas del equipo periodístico del programa La Noche. Saludamos a esta hora en la capital de los Estados Unidos, en nuestros estudios en Washington, a Marianela Balbi. Ella es la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad IPIS. Además estuvo presente en las audiencias que está realizando por esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tratan las diferentes denuncias sobre los abusos a los derechos humanos en Venezuela. Bienvenida a La Noche. Muchísimas gracias por esta invitación. Saludamos también en Mérida, Venezuela, al diputado Williams Dávila. Es un legislador de oposición por el partido Acción Democrática y además es miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Diputado Dávila, bienvenido a La Noche. ¿Cómo estás, Jason? ¿Cómo me le da un saludo a todos por allá? Quiero comenzar en Washington preguntándole a usted, Marianela Balbi. Se habla de mediadores, se habla de testigos internacionales, se habla de la posibilidad de tender puentes para dialogar entre la oposición y el chavismo y buscar una salida a este mes y medio de protestas que han azotado a su país. ¿Usted cree que esto pueda materializarse? Bueno, efectivamente creo que el primer gesto que pudiese dar un indicio de que podamos lograr avances en el tema de la negociación y de la paz tiene que ser de parte del gobierno, de parte del poder. Estoy segura de que hay sectores de la oposición venezolana que están muy abiertos a ese diálogo siempre y cuando puedan recibir señales claras y señales precisas de que hay un genuino interés por llegar a unos acuerdos y a unas negociaciones. El problema es que hasta ahora ha habido unos signos bastante contradictorios. Por una parte se anuncian diálogos, se anuncian conferencias de paz, pero en la realidad estamos viviendo otra cosa. En el momento en que están sentados en una mesa discutiendo sobre elementos que pudiesen conducir a la paz, en las calles siguen las tanquetas reprimiendo, incitando, digamos, a profundizar la violencia, lanzando bombas lacrimógenas contra los vecinos, llevándose, digamos, a una cantidad de estudiantes detenidos de manera arbitraria, y esos gestos pues no coinciden o no concuerdan con lo que sería un discurso. Tenemos un problema realmente a veces de contradictorio entre la retórica y la realidad, y eso es algo que ya la oposición tiene 15 años viviendo, padeciendo. No es la primera vez que hay una intención de sentarse a dialogar, pero siempre con estos signos contradictorios que de alguna manera causan mucha desconfianza. Diputado Williams Dávila en Mérida, Venezuela, ¿a usted lo ha invitado el señor Nicolás Maduro a dialogar después de estos 37 muertos ya que han dejado las manifestaciones en Venezuela? En absoluto. Y además es muy contradictorio el discurso que él utiliza cuando dice que el que quiere paz va hasta el infierno. A mí me parece eso tan contradictorio, porque ¿cómo va uno a dialogar y tener paz en el infierno? Es decir, hasta la utilización semiótica del discurso demuestra que hay una irritabilidad para todo, y así no se puede jamás ni nunca tener una conducta proactiva desde el punto de vista psicológico en la búsqueda de la reconciliación y de la paz. Y ese es el problema de fondo, que hay una discusión profunda en lo que corresponde al tema de la forma como tratar a la oposición desde el punto de vista verbal y desde el punto de vista del trato dentro de la misma Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional lo que ha habido permanentemente es ofensa, es descalificación, incluso hasta la agresión física. Eso que nosotros vemos en la Asamblea Nacional se proyecta hacia el país nacional, cuando permanentemente, por ejemplo, hoy aquí en mi estado, estaba reunido la conferencia de paz, que convocó el gobernador del estado y vino el vicepresidente de la República. Bueno, mientras están reunidos en la conferencia de paz, en el mismo momento están restringiendo a ciertos sectores aquí de la ciudad, los grupos armados, que son protegidos por el gobierno. Ahí es donde veo la contradicción en la práctica. Hacen un llamamiento de paz y de diálogo, pero al mismo tiempo siguen todos esos grupos armados
que muchas veces son policías de civil, servicios de inteligencia de la policía o malandros, simplemente que usan las armas. Esas armas que el gobierno no ha querido destruir, esas armas las están utilizando para dispararle a la gente a mansalva a cualquier hora de la noche y a cualquier hora del día. También queremos saludar en nuestros estudios en Washington a esta hora a Marco Ponce, él es coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y también estuvo presente en las audiencias de la CIDH sobre los temas de derechos humanos y conflictos laborales en Venezuela. Bienvenido a la noche. Muchas gracias por la invitación. Señor Ponce, al grado que ha escalado este conflicto en Venezuela, la polarización en el país que tiene enfrentados prácticamente a los manifestantes opositores con la Guardia Nacional Bolivariana, ¿usted cree que puede haber la posibilidad de una negociación de paz? Nosotros en principio como activistas de derechos humanos siempre valoramos positivamente cualquier gesto de paz, cualquier gesto de diálogo. Sin embargo, en Venezuela el discurso va por un lado y los hechos van por otro lado. Mientras el presidente de la República está haciendo un llamado al diálogo, invitando a organismos internacionales, en las calles venezolanas están reprimiendo salvajemente a los estudiantes, a los vecinos. Tenemos una cifra bastante alta de personas asesinadas, de personas heridas, de jóvenes encarcelados. Entonces hay una incoherencia en lo que es ese discurso de paz y los hechos, la situación real de los venezolanos. En Venezuela en este momento se están viviendo momentos difíciles en lo que tiene que ver con la garantía de los derechos humanos y el gobierno venezolano lo que está haciendo es atizando el conflicto con estas acciones. Al día de ayer llevaron a 14 jóvenes estudiantes universitarios a la cárcel de Uribana. Digamos, este tipo de planteamiento no promueve para nada ni el diálogo ni la paz. Precisamente para hablar de la situación que enfrenta Venezuela, de las posibilidades de un acercamiento entre las partes que lleve a una solución de la crisis y de la importancia que representarían las eventuales sanciones que imponga a Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, nuestro subdirector Jefferson Beltrán habló en Washington con el representante a la Cámara del Partido Demócrata, Joe García. Veamos esta reveladora entrevista. A esta hora saludamos en Washington, en los Estados Unidos, al representante de la Cámara Demócrata, Joe García. Él nos atiende desde su oficina en el Capitolio Nacional de los Estados Unidos. Bienvenido, representante de la Cámara, Joe García, al programa La Noche. Un placer estar con ustedes. Representante, quiero comenzar preguntándole sobre los encuentros que usted ha sostenido con distintos dirigentes opositores, específicamente del Partido Voluntad Popular, quienes pues han denunciado ante el Congreso de los Estados Unidos, ante diversos sectores de presión de los Estados Unidos, la persecución que según ellos enfrentan en Venezuela. Luego de estos encuentros que usted ha sostenido, ¿en qué cambia la postura, el análisis que usted hace de lo que está sucediendo en Venezuela? Bueno, indudablemente que sabemos lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Un gobierno populista usando los derechos de sus ciudadanos, usurpando el poder democrático, a donde se han destruido las instituciones nacionales y siguen acosando no solamente a la sociedad civil, pero la prensa independiente, como este mismo canal. Esto es un lugar a donde la regla de la ley, la rule of law, como lo dicen los norteamericanos, está en juego y es seriamente preocupante. Más allá me preocupa porque hemos tenido un fijado a lo que está pasando en Crimea, y sin embargo a los Estados Unidos lo que está pasando en Venezuela le es mucho más importante, y a la comunidad latinoamericana. Hoy tuve la oportunidad de hablar con el secretario general de la OEA, le dije lo molesto que estoy de lo que hemos visto. Indudablemente que lo que está ocurriendo en Venezuela es inaceptable. Representante Joe García, el presidente Nicolás Maduro la mayoría de las veces argumenta que detrás de estas manifestaciones pacíficas que han desencadenado en hechos violentos, es decir, una represión violenta de estas protestas, él dice que detrás de estas manifestaciones están los Estados Unidos. ¿A qué cree usted que obedece estas acusaciones, o a qué cree usted que obedecen estas acusaciones que hace el presidente Nicolás Maduro? ¿Qué esconde detrás de esto? Bueno, la necesidad de estos regímenes de buscar el enemigo afuera, ¿no? El enemigo grande para ellos jugar el papel de David contra Goliat. Pero aquí el Goliat, el abusador de los derechos, el que no ha encontrado la manera de gobernar eficazmente es el señor Maduro. Este es el país de recursos naturales
per cápita más rico del hemisferio. Un país a donde por muchos años ha recibido la bondad de tener un recurso natural que está a los niveles más altos de la historia del mundo y de ese precioso recurso. Y sin embargo, vemos escasez de las cosas más básicas, algo que nunca ha ocurrido en Venezuela. Y no es porque ha pasado nada más que hay un gobierno incapaz, y es el problema del señor Maduro. Y ahora nos encontramos en una situación que la habilidad de ellos de gobernar, ciertamente cuestionada por la mayoría de sus ciudadanos, se pone en juego. Entonces, como no pueden culparse aún a ellos mismos, tratan de ocupar la sociedad civil, y cuando claramente eso les fracasa, los meten en la cárcel, como han hecho con Leopoldo López, o como vemos agreden a personas como María Corina. Pero entonces hay que buscar el enemigo poderoso de afuera, y en este caso pues la retórica le juega a los norteamericanos, y eso me parece que es absurdo. Todo lo que hay que hacer es ver las grandes cantidades que los norteamericanos se gastan en el petróleo venezolano. Me parece que lo que busca el señor Maduro es una confrontación, la busca con Panamá, la busca con Colombia cuando le parece, la busca con los norteamericanos, precisamente para justificar la ineptitud de su gobernación. Representante de la Cámara, Joe García, ¿cree usted que la posición del presidente Barack Obama frente a la situación en Venezuela ha sido coherente o ha sido tibia, como dicen muchos sectores críticos a la administración estadounidense, que aseguran que no entienden cómo el gobierno de los Estados Unidos continúa comprando millones de barriles de petróleo al régimen venezolano, teniendo en cuenta que este dinero que recibe el gobierno de Nicolás Maduro prácticamente es el que termina sosteniendo esa dictadura que ya completa pues más de 14 años en Venezuela? Me parece que es absurdo pensar, si el presidente de los Estados Unidos mañana corta el petróleo a Venezuela, lo que hace es subir el precio. El petróleo venezolano, al subir el precio, lo que se benefician son los venezolanos a largo plazo. Y este concepto de la consecuencia, mira, a mí me da mucha gracia cuando veo a mis colegas republicanos tratar de hacer esto un tema republicano o demócrata. Yo me acuerdo cuando el señor Maduro era un chofer de autobús, y los norteamericanos en ese momento tenían un presidente aventurero republicano que decidió llevar el ejército a varios diferentes países para mover intereses norteamericanos. Sin embargo, no lo vi tocar al señor Chávez con el pétalo de una rosa. Pero ahora qué fácil que están fuera del gobierno tratar de hacer esto un tema político. Mira, el presidente Obama, si ha sido algo, ha sido consecuente. Indudablemente que la lucha aquí es en Venezuela, entre los venezolanos, para encontrar una respuesta. El gobierno norteamericano ha apoyado a la sociedad civil. Cuando han venido líderes venezolanos aquí, le hemos dado apoyo. Los programas norteamericanos buscan eso. Le hemos dado albergue a los ciudadanos venezolanos que lo buscan eso en los Estados Unidos, y tendremos que hacer aún más. Pero vamos a estar claros, el concepto que algunos promueven del embargo a Venezuela fue uno que no le funcionó muy bien a mis compatriotas los cubanos, porque soy entre ellos, llevamos medio siglo de embargo y llevamos medio siglo viviendo fuera de Cuba, esos que discrepamos con el régimen. Así que en este caso yo pienso que esos que tienen soluciones no me parece que han sido muy eficaces cuando es el tema de ellos. Así que yo pienso que esto es apoyar a la sociedad civil venezolana, dar apoyo, dar información, seguir poniendo presión multilateral, pero me parece que el gobierno ha sido consecuente entre lo que le pertenece. Señor Joe García, usted toca un tema muy importante y tiene que ver con la postura que debe tener la comunidad internacional. A su juicio, ¿cree que los países de la región deben aislar al régimen de Nicolás Maduro o sencillamente tienen que legitimarlo, continuar con esa integración para de esa manera lograr un diálogo entre la oposición y el régimen de este gobierno que pues ya completa más de un mes reprimiendo las manifestaciones pacíficas en Venezuela? Bueno, hay que hacer las dos cosas, ¿no? Hay que seguir una conversación. Me parece que la tensión y la división que están entre las filas de la llamada revolución bolivariana están dentro del gobierno. Entre ellos mismos están fajados. Y hay que, me parece, que buscar a presionar esos ladrones, esos abusadores de derechos humanos que están fuera del país o que han sacado sus millones fuera del país,
incautar esas sumas de dinero, ponerle presión a esas personas para que actúen consecuentemente, cortarle las visas para que no puedan salir del país, pero a la misma vez seguir conversaciones a todo nivel, tanto de la arriba hasta abajo, porque yo te digo a ti que eso se ve claramente cuando uno habla con oficiales del gobierno venezolano, que ellos uno a los otros se tienen más miedo que lo que le tienen a los Estados Unidos. Para finalizar, representante a la Cámara, Joe García, ¿qué compromisos adquirió usted como congresista de los Estados Unidos, como representante de la Cámara del Partido Demócrata, con los opositores del Partido Voluntad Popular que tuvieron la oportunidad de reunirse con usted en los Estados Unidos? Indudablemente, mira, no puedo hablar por otro porque Leopoldo López vino a los Estados Unidos, pues lo recibimos, lo reconocimos. Cuando María Corina vino la primera vez la reconocimos, estuvo aquí la semana pasada en el despacho mío, aunque nosotros estábamos fuera de la ciudad. Le hemos organizado y concertado varias citas a estas personas con otros dirigentes del Partido Demócrata, con otros líderes dentro del gobierno nacional norteamericano, y vamos a seguir siendo un recurso para ellos. Yo no solamente lo hago porque es lo correcto, porque ellos representan la democracia, pero lo hago porque soy el representante de miles y miles de venezolanos que han hecho su vida, han puesto su destino en los Estados Unidos y viven en mi comunidad. Así que nos corresponde como algo responsable, más allá nos corresponde como miembros de una sociedad democrática, igual que les corresponde a nuestros países hermanos por el hemisferio. Representante de la Cámara, Joe García, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a toda nuestra audiencia del canal NTN 24 en todo el continente americano y en el resto del mundo. Quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho NTN por toda la región y reconocer que son parte de los que han sido víctimas aquí. Le felicito el gran trabajo que han hecho y le suplico que sigan su lucha. Estamos conversando en nuestros estudios en Washington con Marianela Balbi, es la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad IPIS de Venezuela. Escuchábamos la entrevista al congresista Joe García y quiero preguntarle justamente por esta gira que están emprendiendo ustedes como embajadores de su causa en la parte internacional, mientras en Venezuela está ocurriendo este panorama de crisis, y hay otra comisión, que es la misión de UNASUR, que tomó su percepción de lo que estaba pasando en Venezuela. ¿Cómo puede evaluar usted la respuesta del continente sobre lo que está pasando en su país? Sí, bueno, efectivamente esta gira que hemos emprendido aquí en Washington, un grupo de organizaciones no gubernamentales, nos ha permitido comunicar desde cada uno de nuestros ámbitos la situación en Venezuela en distintas esferas del poder acá en Estados Unidos, acá en Washington específicamente. Hemos tenido muchísima receptividad de parte de embajadores ante la OEA. Hemos estado reunidos pues con personas muy preocupadas por lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y sí ha habido muchas conversaciones sobre la necesidad de incidir en los países que aún mantienen una posición tímida, mantienen una posición... La noche. Pese a los supuestos compromisos del gobierno venezolano en dialogar con la oposición, esta aún no considera ni genuino ni transparente ese ofrecimiento. ¿La razón? El régimen de Nicolás Maduro no ha cesado la brutal represión contra manifestantes pacíficos, ni tampoco ha excarcelado a los presos políticos como Leopoldo López, a quien la justicia de Venezuela nuevamente le negó la libertad. Críticos a Miraflores consideran que UNASUR no es un interlocutor válido para solucionar la imperante crisis. Pese a la visita de la UNASUR esta semana a Venezuela, la oposición de ese país sigue sin tener garantías de un diálogo sincero por parte del gobierno nacional. Mira, el que quiere besar, busca la boca. Muestras de ello saltan a la vista. Leopoldo López, dirigente del Partido Voluntad Popular, sigue preso en una cárcel militar. Este viernes, la Corte de Apelaciones de Caracas rechazó la petición de la defensa de excarcelar al carismático líder. Esto es una injusticia, y la injusticia hay que llamarla por su nombre. Este es el Palacio de Injusticia. Por algo los jueces decidieron esto hoy y no ayer cuando estaba la UNASUR aquí. Minutos después de conocida la decisión, NTN 24 conversó en primicia con los padres de Leopoldo López. Es un gran dolor, una gran tristeza de verlo
encarcelados justamente. Pero por otro lado, un orgullo tan profundo que me llena de fuerza y de ganas de seguir en la lucha y de acompañarlo más que nunca. La liberación de todos los presos políticos y de los estudiantes encarcelados arbitrariamente es precisamente una de las condiciones de la Mesa de Unidad Democrática que el gobierno aún no cumple. Ante la ruptura aparentemente irreconciliable entre ambos bandos, los partidos de oposición plantearon a la UNASUR la necesidad de incluir la participación de un actor neutral. Con la presencia de un tercero de buena fe. La solicitud tuvo respuesta desde Colombia. Y se creó un grupo de 3 países, 3 cancilleres, que van a dar los últimos retoques para que ese diálogo se dé. Colombia, Ecuador y Brasil serían las naciones facilitadoras. Sin embargo, opositores venezolanos insistieron en que un interlocutor válido deberá ser escogido por mutuo acuerdo y cuestionaron la idoneidad de esa terna por tener, según afirman, conflicto de intereses debido a los estrechos vínculos de sus gobiernos con el régimen venezolano. Defensores de derechos humanos que se reunieron con la Comisión de UNASUR el pasado miércoles en Caracas pusieron en duda el papel de algunos cancilleres de los países que ayudarían a mediar en la crisis venezolana. El canciller de Brasil realmente no podría decir que fue incluso, diría, hasta burlesco en cuanto a su opinión. Es por eso que la Comisión de Cancilleres de UNASUR parece no conseguir la confianza y credibilidad de quienes salen a las calles para manifestar su rechazo a los abusos del gobierno venezolano. La verdad es que tienen una dependencia dogmática, una dependencia ideológica que les impide ampliarse. Hasta tanto el régimen de Nicolás Maduro no frene las violaciones a los derechos humanos, parece poco probable que la oposición se preste a participar en conversaciones que no considera genuinas, aun si estas tienen el respaldo de la Unión de Naciones Suramericanas. Tienen una información directa para poder constatar lo que ha sido la violación masiva y sistemática a los derechos humanos en Venezuela. La desconfianza de la diputada María Corina Machado, a quien el oficialismo quiere expulsar de la Asamblea Nacional, no sorprende. Los cancilleres que participaron en la Comisión de UNASUR representan a gobiernos que la semana pasada le cerraron el micrófono cuando pretendía intervenir en el Consejo Permanente de la OEA. En Washington, la capital de Estados Unidos, seguimos conversando con Marco Ponce, es el coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, sobre las condiciones que ha puesto la oposición venezolana para sentarse a dialogar con el chavismo, como la libertad para todos los considerados presos políticos, el cese de la represión. ¿Fue escuchado esto en Miraflores? ¿Tuvo eco? Porque lo único que escuchamos al presidente Nicolás Maduro decir en los últimos días era que no iba a dirigirse agresivamente más a los opositores, pero de lo demás no dijo nada. No, sin duda alguna que la propuesta que hace la oposición venezolana, y más allá, la propuesta que quiere el pueblo venezolano es una propuesta pacífica de que le den libertad plena, no solo libertad condicionada, sino libertad plena a todos los jóvenes universitarios privados de su libertad, al dirigente Leopoldo López y a otros dirigentes sindicales incluso que están privados de su libertad. Y el gobierno venezolano realmente no está tomándose en serio este clamor del pueblo venezolano. El gobierno venezolano lo demuestra con los hechos, y los hechos no son para nada, abiertos al diálogo, todo lo contrario. El día de ayer vimos en Maracay, en el estado Zulia también, cómo la violencia se apoderó de diferentes urbanizaciones con la presencia de los cuerpos de seguridad y de los paramilitares, colectivos armados, todo esto orquestado y todo esto con la permisividad del Estado venezolano, y sin duda alguna que eso no promueve el diálogo, por el contrario, es una actitud irrespetuosa de la dignidad, irrespetuosa de la democracia, y más allá del diálogo entre el gobierno y la Mesa de la Unidad, tiene que ser el diálogo con el pueblo venezolano, que es quien está en la calle en este momento, que son los jóvenes venezolanos universitarios y los vecinos que están exigiendo que se garantice sus derechos humanos. En Mérida, Venezuela, diputado Williams Dávila, usted hablaba del tono que ha usado Maduro para invitarlos al diálogo en público, y en los últimos discursos dijo: está bien, no los voy a llamar más chuquis, que es el apodo como se ha referido a sus críticos, a sus contradictores. ¿Esto ayudaba en algo a solucionar, a negociar? No, en absoluto, porque esas son líneas políticas que ese discurso va desarrollando para sus seguidores, en la medida en que trata, eso es muy propio del fascismo, ¿no? Y del castrocomunismo, del castrofascismo, eso es muy propio de utilizar esos epítetos contra el adversario, contra el opositor, para de esa manera
darle líneas de acción a sus seguidores, y de esa manera es como lo que vimos nosotros en la Alemania nazi, cuando le decían a los judíos cualquier cosa, y entonces cualquier persona podía agredir a un judío porque lo hacía de acuerdo con la ley. Pues. Entonces, en este momento nosotros estamos viendo prácticamente que el discurso son mandatos políticos, mandatos ideológicos para agredir a la disidencia, para agredir al pueblo que no está de acuerdo con sus ideas. No es una manera de concebir realmente un país plural, no es la manera de concebir justamente una plataforma para un diálogo, para una reconciliación. Insisto en el caso, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, que es el epicentro fundamental del debate político en un país, en una democracia. ¿En qué se ha convertido la Asamblea? En una jungla. Uno sabe cómo entra allí, pero uno no sabe cómo sale. Porque está la animosidad y la agresión verbal, que simplemente la Asamblea se convierte en un ring de boxeo en algunas ocasiones. Y eso está sucediendo en el país nacional. Es decir, el presidente Maduro de verdad no ha entendido que hay una situación que desde el año pasado ya se veía, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Había un descontento y no se está dando cuenta. Y déjenme poner este ejemplo concreto. La harina pan, que es la harina que se utiliza para hacer la arepa en los sectores populares, hasta hace 2 semanas costaba 6 bolívares el paquete. Hoy día vale 23 bolívares. No hay café. Cuesta conseguir leche. Es decir, los sectores populares están descontentos. Entonces ellos no quieren reconocer el conflicto, sino que lo quieren llevar simplemente por el mundo de la represión, por el campo de la cuestión simplemente politiquera, para de esa manera ellos justificar una especie como de huida hacia adelante y no reconocer el fracaso político, económico y social que se está viviendo en Venezuela. De manera tal de que la situación no va a conseguir ningún camino de reconciliación por más que la UNASUR venga y diga y ofrezca y señale todo lo que quiera, porque no hay confiabilidad, no hay credibilidad en la palabra ni en el discurso presidencial. Gracias en Mérida, Venezuela, diputado Williams Dávila, diputado opositor por el Partido de Acción Democrática, por habernos acompañado. Son las declaraciones a esta hora de uno de los líderes de la oposición en la noche de NTN 24. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, un saludo a toda América Latina.